El hábitat humano. El hábitat humano es donde un grupo de personas desarrolla su existencia, ya sea en una zona rural o urbana, conteniendo el concepto no solo condiciones naturales, sino también arquitectónicas e institucionales, pues el ser humano desarrolla su vida social en la sociedad y cada individuo dentro de ella debe contar con las condiciones de vida adecuadas para su propio desarrollo personal, en pos del crecimiento y mejora social. Proyecto urbano. Es la creación, el desarrollo, la reforma y el progreso de las poblaciones en el orden a las necesidades materiales, higiénicas y de tránsito que atienden un orden estético y de valores históricos. Origen del proyecto arquitectónico. Todo empieza cuando los nómadas buscan un lugar fijo para quedarse y así poder satisfacer sus necesidades básicas como comer, vivir, dormir, etc. La necesidad de la protección humana. La arquitectura y el entorno espacial construido tienen una connotación humanística y social, de modo que edificar se considera una dimensión del ser humano. Se afirma que entre los primeros actos de civilización está la producción de instrumentos de trabajo y la construcción de la morada, el cual sirve como protección al ser humano. La necesidad social, la división del trabajo y el estatus. La división del trabajo en términos generales trata de la especialización y cooperación de las fuerzas laborales en tareas y roles, con el objetivo de mejorar la eficiencia, la arquitectura a través de los tiempos, ayudando a través de sus construcciones a dividir los trabajos mediante la división de las áreas laborales. De inicios de la historia, las personas han buscado maneras para sobresalir entre los demás y han buscado a través de los materiales o personas. La arquitectura ha servido para demasiadas cosas, pero entre ellas para poder mostrar su poder a través de la forma que se vieran sus construcciones. La clasificación de los géneros de edificios son habitación, religiosa, educativa, gobierno, asistencial, recreativa y productiva. Niveles de intervención. Nivel arquitectónico. En el nivel arquitectónico, las estructuras son determinadas por cierta gente solamente. Nivel urbano. En el nivel urbano, las estructuras son determinadas por la actividad humana. Nivel urbano regional. El nivel urbano regional es el mismo, pero para la gente de ciertas regiones. Relación entre cliente-arquitecto y arquitecto-cliente. La relación cliente-arquitecto, en la mayoría de las relaciones comerciales el cliente siempre tiene la razón, pero al estudiar la relación cliente-arquitecto nos podemos dar cuenta de que no siempre es así, pues algunas veces ocurre que el cliente le proyecta al arquitecto una visión, pero conforme pasa el tiempo se da cuenta que eso no es lo que tenía en mente. Esto pasa porque el proyecto no se ajusta a las necesidades reales del cliente. Lo que sabemos con certeza es que no es culpa de ninguno de los dos. Lo más conveniente es ver la obra desde la perspectiva de ambos, para así crear la mejor obra posible, trabajando como un equipo y estableciendo una relación adecuada. Relación arquitecto-sociedad. El arquitecto es un profesional que no solo trabaja para beneficio o para favorecer un servicio a un cliente, sino también para la sociedad, ya que el proyecto del arquitecto, a diferencia de otras profesiones, es más el cambio que puede producir en la comunidad. Los proyectos de arquitectura son relacionados con el progreso, la cultura, la evolución y el paso del tiempo. Todos los proyectos hacen y proyectan un cambio en su entorno. El primer impacto es visual, pues el entorno es testigo de la construcción de un espacio. La responsabilidad social del arquitecto existe a fin de limitar el impacto contra el medio ambiente en una obra, y por esto, hoy en día la sociedad demanda al arquitecto que sus proyectos no solo beneficien al cliente, sino de alguna forma directa o indirecta a la sociedad en general. La entrevista y las necesidades del mercado. La entrevista en profundidad con clientes potenciales o actuales son desde hace muchos años las herramientas básicas de la investigación de mercados. Obviamente se trata de una investigación cualitativa,
esencialmente exploratoria e inductiva, y centrada en el descubrimiento y las identificaciones de necesidades, preferencias y comportamientos. Por lo contrario, cuando buscamos la validación, la estimulación o la predicción, debemos recurrir a las herramientas cuantitativas. La creación de una obra nueva, remodelación, restauración y rearquitectura. El concepto de obra nueva no hace referencia al edificio en sí mismo, sino que se trata del acto a través del que se deja constancia en el registro de la propiedad de que se ha construido o que se está construyendo sobre un terreno. La remodelación es el cambio de la estructura o la forma de obra arquitectónica. La restauración arquitectónica describe un proceso metodológico que consiste, entre otras cosas, en la renovación de cualquier elemento de una edificación. Esta fase engloba una amplia gama de actividades, desde la limpieza de la fachada exterior hasta la consolidación de los cimientos. La rearquitectura es el rediseño total o parcial de la estructura organizada, el impacto de diversas variabilidades macroeconómicas, funcionales, adquisiciones, incorporaciones de nuevas tecnologías, creación de nuevas unidades de negocios o la implementación de nuevos procesos. Son solo algunas de las tantas cosas que generan una organización o en un determinado sector de la misma una situación de cambio. La intervención cuenta con varias etapas de acción, como la primera etapa, que es la detención, segunda etapa, el diagnóstico, tercera etapa, el tratamiento y cuarta etapa, la vigilancia y la prevención. Relación hombre-medio ambiente. Tiene una relación de armonía con su medio en el que solo toma lo que es necesario para su subsistencia diaria, es decir, es un trato sustentable. El ser humano no interrumpe el ciclo natural y normal y permite que el medio ambiente se recupere. Medio físico natural y el empleo de sus datos en su aplicación. El medio físico natural son todos los aspectos que afectan tu diseño de manera natural. Son fundamentales en el momento en el que el arquitecto está proyectando, ya que son factores que siempre va a haber en el lugar, como pueden ser los relieves, la geología, el clima, la hidrología, los asoleamientos, la tipografía, entre otras. El confort humano. Entendemos por confort al estado físico y mental en el cual el ser humano expresa satisfacción y bienestar con el medio ambiente circundante. Esto se hace relacionado con el clima del lugar y varía según el usuario para el que vamos a proyectar. Esto es un determinante de nuestro proyecto, pues define qué tanto invertiremos en repeler temperaturas altas, vientos rápidos, humedad en la atmósfera o viceversa. Se puede representar en una tabla donde se determina si los resultados de la relación entre humedad y temperaturas están dentro del rango agradable para el ser humano. Estos son los resultados, solo son aproximados. Parámetros perceptuales. Se entiende por parámetros todo aquello que nos condiciona las elecciones en los concretos sistemas de edificación. Estos parámetros pueden venir determinados por las condiciones del terreno, de las parcelas colidantes, por los requerimientos del programa funcional, etc. Localización geográfica, latitud, altitud y longitud. La latitud es la distancia angular de un punto sobre la superficie terrestre del ecuador. Se mide en grados, minutos y segundos. La incidencia de los rayos solares determina la temperatura y la relación directa que existe entre la latitud y la trayectoria solar se debe considerar como un factor primordial. La altitud es la distancia vertical entre un plano horizontal de que está al nivel del mar. Al aumentar la altitud
disminuye la temperatura y disminuye la presión atmosférica, creando o haciendo que el oxígeno sea más escaso. La longitud es la distancia medida en grados que se separa de un punto meridiano de su referencia. Habitualmente, en la actualidad, el meridiano base es el meridiano de Greenwich. El clima y sus elementos. El tiempo atmosférico es la combinación de los parámetros de temperatura, precipitación, viento, humedad, presión atmosférica y nubosidad. Estos parámetros se denominan elementos del clima. Topografía. La topografía es la ciencia que estudia el conjunto de procedimientos para determinar las posiciones relativas de los puntos sobre la superficie de la Tierra y debajo de la misma, mediante la combinación de las medidas según los tres elementos del espacio: distancia, elevación y dirección. La hidrografía es información estructurada como un sistema lineal que modela el drenaje a través de arroyos y de ríos en cada cuenca hidrográfica. Es útil para el análisis de cuadeladas y de cuencas. Orografía. La orografía se refiere tanto a las elevaciones que se puedan existir en una zona en particular, como la descripción de ellas que realiza la geomorfología. En modelos geocientíficos, como modelos generales de la circulación, la orografía define el límite inferior. Riesgos ambientales. Se le denomina riesgo ambiental a la posibilidad de que se produzca un daño o una catástrofe en el medio ambiente debido a un fenómeno natural o una acción humana. El riesgo ambiental representa un campo particular dentro del amplio de los riesgos que pueden ser evitados o prevenidos. Flora y fauna. La flora y la fauna dentro de la arquitectura es una responsabilidad muy grande para el arquitecto, ya que tenemos que conservar tanto la flora como la fauna lo máximo posible, o tratar de convencer al cliente a ello, para no dañar más al medio ambiente y poder preservar especies y o árboles, flores, etc. Patrimonio natural y de paisaje. El patrimonio natural está construido por monumentos naturales, construido por formaciones físicas y biológicas, es decir, estas fueron creadas poco a poco a lo largo del tiempo por la naturaleza, teniendo un valor universal excepcional desde el punto de vista estético y científico, además de cultural. Medio ácido construido. Está formado por elementos físicos hechos por el hombre, como son la edificación, las vialidades y espacios abiertos, el mobiliario urbano y la señalización, que conforma el paisaje urbano. Aspecto social. El aspecto social para el arquitecto es un punto fundamental para tener el éxito deseado en cuanto a su obra. Esto se debe a que el aspecto social engloba prácticamente a lo que es la sociedad, lugar en donde el arquitecto transitará y desarrollará con sus proyectos y diseños. Aspecto económico. El aspecto económico es esencial para la realización de un proyecto arquitectónico. Primero que nada, el arquitecto al momento de elaborar un diseño debe de realizar el monto aproximado que aplicará la realización del proyecto, para informarle al cliente el costo total de este. Aspecto cultural y político. Para un arquitecto es importante informarse qué tipo de cultura e imagen tiene la comunidad donde vaya a construir, esto con el fin de que su diseño concuerde con el contexto e imagen de las demás construcciones cercanas, y no cree una especie de desagrado a la sociedad. Un ejemplo de desagrado de mal diseño con una comunidad sería el que el arquitecto diseñe un edificio moderno con lo más nuevo en arquitectura en una comunidad o alrededor de espacios donde la mayoría de las casas son tipo colonial y se basan en una determinada cultura que se les da una imagen como sociedad. Como consecuencia, hace que todo el edificio se mire con cierto desagrado. Aspecto normativo. La normatividad que se destina a un proyecto de arquitectura tiene como finalidad el mejoramiento de las condiciones del entorno en el ser humano que se desenvuelve
y en el que realiza sus actividades cotidianas, definiendo las normas mínimas recomendables de diseño y construcción que garanticen confort, habilidad, funcionalidad en los espacios urbanos y edificaciones. Aspecto urbano. Cuando hablamos de la arquitectura urbana, nos estamos refiriendo al conjunto de edificios que se construyen en base a un diseño urbano concebido por las ciudades que puedan seguir creciendo y evolucionando como organismos vivos que son. Aspecto constructivo. Un elemento constructivo es cada uno de los componentes materiales que integran una obra de construcción. Se suelen clasificar en estructurales y compartimentadores. Elementos constructivos estructurales son los componentes de los cimientos, forjados, losas, pilares, etc. Morfología. La morfología es una disciplina convergente integrada por las geometrías, la biología, la fisiología, la química, la física, la antropología y la arqueología. Su objeto de estudio es la tipología, la taxonomía y de evolución de organizaciones, su generación y genealogía de sus elementos y de sus sistemas, así como son las ubicaciones espaciotemporales, a la vez de los patrones de comportamiento, de las funciones y de estructuras, naturales y culturales, amén de sentido y de su significado. Estructuras definidas a partir de sus materiales. Los productos que empleamos en la construcción de edificios e infraestructuras se fabrican a partir de materiales de materia prima extraída directamente de la naturaleza de fuentes no renovables y tras el proceso de transformación más o menos intenso se colocan en obra.